prácticamente lo va a besar. La idea es que usted se coloque lo más lateral posible para que no exista ningún tipo de contacto. Entonces, ¿qué es lo que usted verifica? Cuando usted ingresa, usted ¿qué es lo que va a ver? Va a ver la cabeza del nervio óptico, el inicio del nervio óptico. El inicio del nervio óptico se llama papila. Entonces, cuando usted llegue, usted va a ver una estructura. Gracias. Usted va a ver una estructura circular que es la papila óptica. La papila óptica es el inicio del nervio óptico. Eso es lo que usted va a ver. Generalmente dice la literatura, y en la vida real incluso, el borde medial de la papila óptica puede estar borrado. Eso es fisiológico, eso es normal. El borde medial de la papila óptica, el que se dirige hacia la nariz, usted lo puede ver medianamente borrado, no lo va a ver normal. Entonces eso no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué usted ve? Usted lo primero que observa en la papila óptica son los bordes. Los bordes tienen que estar nítidos, bien definidos, a excepción del borde medial que puede estar borrado. ¿Qué más usted va a ver? Usted va a ver los vasos sanguíneos que se encuentran en relación a la cabeza del nervio óptico. Entonces con rojo vamos a hacer las arterias y con azul vamos a hacer las venas. Las venas siempre son más gruesas que las arterias. Las venas son más gruesas. Entonces usted va a ver los vasos sanguíneos. No lo va a diferenciar entre azul y rojito como yo lo voy a hacer ahora. Usted va a verlo casi del mismo color. ¿Cómo lo va a diferenciar? Porque las venas son más gruesas y las arterias son más finitas. Las arterias son más finas que las venas. ¿Ya? ¿Por qué las arterias son más finas que las venas? Porque los vasos, las paredes del vaso de las arterias, las paredes son más gruesas. Entonces eso hace que el trayecto sanguíneo, el trayecto hemático sea más finito. Lo que usted ve es el paso de la sangre. Entonces, como las paredes arteriales de las venas son más finas, pasa más sangre por la luz. En cambio, las arterias lo contrario, las paredes son más gruesas y pasa menos sangre. Si usted ve la cabeza del nervio óptico, que es la papila óptica, y los vasos sanguíneos que se relacionan con él, siempre las venas más gruesas que las arterias. Existen lugares donde se cruzan, ¿sí? Se llaman los cruces arteriovenosos, donde se comunican uno con el otro, son los cruces arteriovenosos. Entonces, ¿qué alteraciones usted puede comenzar a ver? Por ejemplo, si es un paciente con una enfermedad arteriosclerótica, usted puede ver las arterias, se llaman arterias arrosariadas o arterias en rosario. Usted las ve así, hecha bolita, más que todas las arterias, le ve bolita. Eso está relacionado con enfermedad arteriosclerótica. ¿Qué más puede ver que se relaciona con enfermedad hipertensiva? En los cruces arteriovenosos, lo que sucede es eso, o sea, simplemente el calibre de la arteria y la vena no tiene que cambiar en los cruces arteriovenosos. Pero cuando existe una enfermedad hipertensiva, usted se va a dar cuenta que en los cruces arteriovenosos la vena se hace más finita. Justo en los cruces la vena se adelgaza. La vena que está un poquito gruesa, en los cruces arteriovenosos la vena está más delgada. Eso se llama el fenómeno de Markov-Boom. Y eso indica una enfermedad hipertensiva. ¿Por qué? Porque parece que ya le dije que la pared de la arteria es más gruesa. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad hipertensiva, la pared se engrosa más todavía y estrangula a la vena en ese cruce arteriovenoso. Y eso hace que disminuya el calibre de la vena. Esto la tiene como abrazada. Y al ser hipertensivo, la abraza demasiado y disminuye el calibre de la vena. Se llama fenómeno, esto se llama Markov-Boom, ¿no? Que se ve en los cruces arteriovenosos. Ahora, hablando de la papila, que quizás es lo que más nos compete a nosotros, yo veo primero los bordes de la papila, luego yo veo el color de la papila. La papila tiene que ser un poquito rosácea. En dependencia del color de la piel de las personas puede cambiar un poquito, ¿no? Pero esa es la tonalidad base, rosácea. A veces un poquito más roja, un poquito más hacia rosado, etc. En dependencia del grupo étnico de la persona, pero esa es la tonalidad más o menos. Ahora, hablemos de los bordes. Los bordes usted los puede ver definidos o los puede ver borrados. Si usted ve los bordes borrados,
Ese borramiento de los bordes es lo que podría indicar, lo que indica un edema de papila o papiledema, el borramiento de los bordes, el papiledema, papiledema o edema de la papila. Ahora, ese papiledema, si no, por ejemplo, puede ser un indicativo de hipertensión endocraniana. Cuando tenemos un paciente con sospecha de hidrocefalia y no sabemos si es hidrocefalia, una dilatación ventricular fisiológica por la edad, qué sé yo, o si el paciente tiene cefalea por hipertensión endocraniana o cefalea por cefalea, o por ejemplo cuando hablamos de hipertensión intracraneal idiopática, en donde las imágenes son normales, pero sospechamos que igual tiene hipertensión endocraniana, se hace este estudio, el papiledema. Entonces la causa más común, la más frecuente y la más importante de descubrir si hay o no papiledema es para descartar o confirmar hipertensión endocraniana. Si el papiledema no se trata de manera correcta, eso va a evolucionar a una atrofia de papila, donde el paciente pierde la visión. En el papiledema el paciente no tiene perder la visión. Pasa a una atrofia de la papila. ¿Ya? También puede borrar los bordes, la papilitis, que ya un proceso inflamatorio mucho más marcado, que luego ya vamos a comenzar a dar la técnica para poder diferenciar el papiledema de la papilitis. ¿Ya? Dentro de las características de la coloración, como ya les dije, tiene que ser rosácea, ¿ya? Rosácea, un poquito entre rojo hacia rosado. Pero si por ejemplo ustedes ya ven la papila blanca, generalmente los bordes no los van a ver borrados, van a ver los bordes nítidos de la papila, pero la característica clara es que la papila ya está blanca, incluso eso le llaman el signo de la aspirina, porque parece una tableta de aspirina, que son una tableta redonda blanca, ustedes saben ¿ya? Entonces el signo de la aspirina es el que indica que el paciente tiene una atrofia de papila. Y en la atrofia de papila hay pérdida de la visión. Ahora, cuando yo evalúo un paciente, yo tengo que evaluar las características de la papila óptica, que ya la estamos conversando, pero también tengo que evaluar si tiene o no tiene visión el paciente. Entonces las mnemotecnias que se hablan en primero, depende qué es lo que ve el paciente y qué es lo que ve el médico. Si el médico sí ve algo alterado, borramiento de los bordes, por ejemplo, lo que hay que diferenciar es si está ante un edema de papila o una papilitis. El edema de papila, la causa principal, como ya les comenté, es la hipertensión endocraniana. La papilitis puede ser la evolución del papiledema. Entonces, ¿cómo yo lo diferencio? En ambos el médico va a ver algo alterado, tanto en el papiledema como en la papilitis. Pero en el papiledema, si el médico ve una alteración en los borramientos de los bordes de la papila, pero el paciente aún tiene visión, eso es un papiledema. El papiledema no produce pérdida de la visión. ¿Ya? Pero si el médico ve una alteración de la papila óptica, como borramiento de los bordes, y el paciente ya no puede ver, ha evolucionado a una papilitis. Entonces, en la papilitis hay pérdida de la agudeza visual del paciente, amaurótico, ciego. Existen más causas de papilitis, porque existe la papilitis sifilítica. La sífilis puede lesionar la papila y dejar al paciente ciego. ¿Verdad? Existen otras enfermedades infecciosas, granulomatosas, que pueden provocar también papilitis y el paciente se queda ciego. Tenemos el papiledema y tenemos la papilitis. Y también hay otra patología en donde el médico no ve nada, es decir, todo está normal, el médico no ve nada alterado, la papila se ve bien, correcta. Sin embargo, el paciente no tiene una visión adecuada. Entonces, cuando el médico no ve nada alterado, todo lo ve bien, pero el paciente sí está ciego, eso es una neuritis óptica retrovulvar, es decir, el daño está por detrás del bulbo y por ende por eso es que no se ve nada. Neuritis óptica retrovulvar, eso es característico de una enfermedad desmielinizante que se llama enfermedad de Levy. Neuromielitis de Levy también se llama. Es otra
otro tipo de enfermedades meninizantes. Ya conocimos una en las primeras clases, que era la esclerosis múltiple. Ahora, una enfermedad que produce neuromielitis óptica de De Vic. La característica principal es eso, la pérdida de la visión. ¿Ya? Antes se pensaba que la neuromielitis óptica de De Vic o de Vic formaba parte de la esclerosis múltiple, la enfermedad meninizante que conversamos en el primer día de clase, pero se sabe que sus componentes son diferentes, sus características son distintas, es más, el tratamiento debe ser diferente. O sea, otro tipo de enfermedad meninizante, la neuromielitis óptica de De Vic, es un paciente que comienza a tener pérdida súbita de la visión, uno piensa que quizás tiene hipertensión temprana, es una patología que le acabo de comentar, pero si la papila está normal, una opción es una neuromielitis óptica de De Vic y habría que buscar la causa. Algo que también fuera bueno conversar acerca de los nervios craneales, ya para terminar con ese capítulo, es con respecto a determinadas patologías específicas de alguno de ellos. Por ejemplo, el quinto y el noveno nervio craneal, el trigémino y el glosofaringio, pueden hacer algo que se llama neuralgia, son las neuralgias más conocidas. ¿Ya? El 7 también hace una neuralgia conocida. Entonces, el quinto nervio craneal puede ser la llamada neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, la causa principal, la causa más importante es de origen vascular. Usted sabe que el nervio trigémino, por donde sale, también salen vasos sanguíneos. O sea, a veces esos vasos sanguíneos salen cercanos al nervio. Y al estar cerca, quizás la cercanía es muy estrecha y cada que late el vaso sanguíneo produce compresión del nervio y provoca neuralgia del trigémino. Por eso, una cirugía que nosotros ofrecemos con respecto a eso es la descompresión microvascular. Le ponemos algo entre la arteria y el nervio para que no estén cerca y ya con el latido de la arteria el nervio no se lesione. Tanto el quinto, el noveno como el séptimo, su origen o su causa más específica o más conocida es ese origen vascular. Que un vaso sanguíneo lo esté comprometiendo. ¿Ya? Por ejemplo, generalmente en el quinto es la azúcar, la arteria cerebelosa superior. En el séptimo es la AICA, la arteria cerebelosa anteroinferior. Y en el 9 es la PICA, la arteria cerebelosa posterior-inferior. Entonces, esos vasos sanguíneos pueden comprimir el 5 y provocar la neuralgia del trigémino. La PICA puede comprimir al 9 y formar la neuralgia del glosofaringio, se llama. Y la AICA puede comprimir al 7 y formar algo que se llama hemiespasmo facial. El quinto, la neuralgia. El noveno, neuralgia también del glosofaringio. Y el séptimo, por compresión vascular, el hemiespasmo facial. Obviamente también puede tener origen tumoral. Nosotros cuando tenemos dos pacientes pedimos una resonancia magnética nuclear y una amplia resonancia para ver si no hay un tumor que esté comprimiendo al 5, al 7 o al 9, que sea la causa de él. Pero si no lo hay, vamos a la parte vascular. Que uno de estos tres vasos sanguíneos esté comprimiendo al que esté dando la manifestación clínica y sea la causa. Por eso la cirugía, en este caso, se llama descompresión microvascular. Le pongo algo entre el vaso y el nervio para que no le esté comprimiendo cada que late. ¿Ya? Entonces, lo que sí hay que dejar claro es que estos son tipos de dolores neuropáticos. Esto lo vamos a cefalea, vamos a explicar un poco de eso de dolor neuropático. Los dolores neuropáticos tienen características que son crónicos. O sea,
Entonces ese dolor y esa molestia puede ser años, 2, 3, 4, 5 años que tiene. Y puede durar años. Entonces, obviando la parte quirúrgica, el tratamiento médico es con neuromoduladores o coanalgésicos que le llaman. Neuromoduladores. También se le llama coanalgésicos. ¿Qué significa neuromodulador o coanalgésico? Son fármacos que tienen otra función pero ayudan en el dolor crónico. Por ejemplo, la gabapentina, o para ser específico, el neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringeo, el que más se ha visto que ayuda es la carbamazepina. Usted sabe que la carbamazepina es un antiepiléptico, pero sin embargo ayuda en el dolor crónico, por eso se llama coanalgésico, porque no fue creado por el manejo del dolor, pero ayuda en el dolor. Entonces se le da carbamazepina. Luego, si es que por X motivo no se puede operar, o por la causa que sea, se debería o se inicia, se pueden usar otro fármaco, no se pueden dar 2 o 3 fármacos. Pero los neuromoduladores, la característica que tienen es que también se pueden dar de forma crónica. Por ejemplo, si usted le va a dar ibuprofeno a alguien que tiene dolor, no le va a dar ibuprofeno 3 meses, le funde en el estómago y luego viene con una hemorragia digestiva. Pero la carbamazepina, en estos casos sí le puede dar 1 año, 2 años, hay pacientes que llevan 5 años tomando carba, pero y que ha habido una mejoría notoria y por ende no se lo opera. O luego de 5 años ya el dolor es demasiado exagerado y requiere un procedimiento. ¿Ya? Entonces la carbamazepina, existen varios neuromoduladores. Tenemos la pregabalina, la gabapentina. Cuando vemos cefalea vamos a ver porque en la cefalea también se utiliza. Intentamos operar en todos los que más frecuentemente los utilizamos. Pero los que tienen mejor evidencia para el manejo de la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringeo, también para el espasmo facial, es la carbamazepina. Obviamente tenemos más, amitriptilina, nortriptilina, tenemos la gabapentina, la pregabalina, topidamato, muchísimo. La amitriptilina es un antidepresivo principio, pero sirve para el dolor, por eso también es coanalgésico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica? La neuralgia del trigémino es un dolor facial, por eso usted que el nervio trigémino es el sensitivo de la cara. El paciente le duele. Incluso hay pacientes que tienen un dolor exagerado, le duele el aire que les toque la cara y les produce un dolor intenso. Pero el dolor aumenta cuando utilizo el trigémino. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando mastico. Entonces el paciente dice, me duele la cara, no me puedo ni tocar cuando me da el evento de dolor y cuando mastico es peor. Neuralgia del trigémino. Ahora el glosofaringeo, el dolor, en cambio es enfocado al glosofaringeo. ¿Para qué sirve el glosofaringeo? Para tragar. Entonces el paciente dice que le duele cuando traga. Se le dice, no doctor, cuando yo mastico no me duele, cuando voy a tragar, ahí sí es un dolor insoportable, bla, bla, bla. Neuralgia del glosofaringeo. La más frecuente es la del trigémino. Y el espasmo facial, como usted sabe que el nervio facial es motor de la cara, en cambio ya no hay alteraciones sensitivas en sí, sino que el paciente ya comienza a hacer espasmo facial. Lo se llama hemiespasmo, el paciente comienza a hacer movimientos espasmódicos, se estimula de manera constante, porque la línea que se mueca con la cara, ese es el hemiespasmo facial. Entonces dentro de la causa ya conversamos, puede ser vascular, pero también existen causas tumorales, existen tumores que están comprimiendo el nervio y ahí sí son quirúrgicos de entrada, que se le cede ese es el tumor. ¿Ya? Y por último el 7 también, acuérdense ustedes que hay una patología muy conocida, que es la parálisis facial. La parálisis facial supranuclear y nuclear obviamente puede tener muchas causas. Las causas más comunes son los eventos cerebrovasculares, que ya nosotros lo veremos en el capítulo correspondiente. Pero si hablamos nosotros de la parálisis facial infranuclear, la causa más común de la parálisis facial infranuclear es a frigorio. Es decir, por cambios de temperatura. Recuerden ustedes que en todas las enfermedades virales que hemos visto de chiquitos, algunos virus no se mueren, sino que quedan escondidos, esperando un proceso inmunodepresivo, esa es el herpes zóster y todas esas patologías que usted conoce. Hay un herpes zóster que ocurre en el conducto de externo, que se llama síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, todo eso pues, son virus neurotrópicos, que le gustan los nervios. Se puede ir hacia el nervio y provocar una lesión nerviosa. Provocar la parálisis facial infranuclear. A esta parálisis facial infranuclear de origen a priori es la que le llaman parálisis de Bell. Solamente a esta. ¿Ya? Es la única parálisis de Bell. Eso fue lo que descubrió Bell. Con las características que usted ya sabe. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros generalmente le vamos a dar? Esas pacientes van a tener dolor, molestia. Entonces, ¿qué tengo que dar? Eso es por alteración de los nervios. Eso lo que dan también neuromoduladores. ¿Ya? Neuromoduladores. Hay muchísimos.
Los que quizás tengan una evidencia mejor en el manejo de la parálisis facial, como en la neuralgia del trigémino y la carbamazepina, en la parálisis facial infranuclear se habla mucho del uso de la gabapentina. Ya cuando vamos al capítulo de epilepsia vamos a ver los mecanismos de acción de cada uno de estos fármacos. La gabapentina, por ejemplo, ya viene en 300 miligramos y la podemos dar 300 miligramos cada 8 horas. Lo puede dar por un mes. Esto nos va a ayudar mucho a la neuromodulación. Nos va a ayudar muchísimo a la neuromodulación. Algunos hablan hay muchos retractores, incluso hay estudios que no dicen sino el uso del complejo B, ¿no? El complejo B. No está muy claro todavía que el complejo B ayuda. A veces algunos dicen que es simplemente un placebo. Pero bueno, el complejo B forma parte de la mielina, está formada dentro de sus características, que es grasa, también tiene vitamina B. Por eso se habla mucho del uso del complejo B. Ante los procesos inflamatorios también se puede utilizar corticoides. El corticoide que más utilizamos nosotros es la prednisona. La prednisona usted sabe muy bien que se da de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso. Usted lo da, qué sé yo, 60 miligramos porque el paciente pesa 60 kilos y tiene que irlo luego retirando de manera progresiva. Nunca se olvide de eso. La literatura dice que cuando yo doy corticoides de una manera prolongada, más de 2 semanas, puede la glándula suprarrenal suprimirse. Porque como estoy dando corticoides externos, la glándula suprarrenal deja de producir los corticoides propios, porque dice, hay demasiados corticoides. Entonces, si yo suspendo de manera brusca el corticoide, puede ser que luego se provoque lo que se llama fenómeno de supresión de corticoides. Puede ser un alce, se puede morir. ¿Verdad? Por eso el retiro del corticoide es de manera progresiva. Pero la literatura dice que eso se hace cuando lo doy por más de 2 semanas. Pero bueno, nosotros si lo hacemos, le damos corticoides que son 60 miligramos y luego de 3 a 5 días lo baja a 50, 40, 30, 20, 10, claro. Si usted sospecha que tiene una infección viral, también se habla del uso de ciclovir, un retroviral. Usted debe sospechar que el paciente recibe Rasajan, el paciente tiene herpes a nivel del conducto externo, obviamente esa infección viral es la que está provocando la lesión nerviosa. Y a partir de las 2 semanas, si el paciente no mejora, hay que enviarlo a fisiatría, esa terapia física. Mira, estas son las medidas farmacológicas, pero hay medidas no farmacológicas que son importantes. Recuerda usted que el paciente con parálisis facial infranuclear no tiene cierre palpebral. Como no tiene cierre palpebral, él puede hacer ojo seco. ¿Por qué? Porque como no cierra el párpado, la brisa le reseca el ojo y cuando nosotros parpadeamos, humedecemos el globo ocular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que darle? Las enemas naturales. Si le coloca enemas naturales, se dice que se coloque cada 2 horas, cada 4 horas, en dependencia de eso. Y aparte, recuerde que el párpado nos sirve para proteger. Si ahorita cae alguna limaña, algo en el párpado, nosotros lo cerramos para evitar la lesión. Pero él no lo puede hacer. Entonces, puede tener una lesión palpebral y provocarle una úlcera congénita y perder el globo ocular. Entonces, por eso el paciente en la mañana y tarde, hasta que va a cierre palpebral, tiene que ponerse gasas. Y en la noche se dice que se parche el globo ocular. ¿Ya? Hasta que puedan tener un cierre palpebral correcto. Se recuerden ustedes que todo es medidas generales y también farmacológicas. Ahora sí, pasemos al siguiente capítulo. Luego de hablar de nervios craneales, ustedes saben que dentro de la secuencia del examen físico neurológico, nosotros vamos a hablar ahora de la motilidad. En relación a la motilidad, debemos conocer la vía que sirve para moverse. La vía que sirve para moverse, usted ya la conoce, ya la sabe, ya la hemos conversado. ¿Cómo se llama? La vía piramidal, que nace de qué área de Brodmann. Usted tiene una prueba, ya tiene que saber, área 4 de Brodmann. Entonces aquí tenemos graficada el área 4 de ambos lados. Aquí está el área 4 izquierda y el área 4 del lado derecho. Para poder entender los defectos motores debemos comprender cómo se forma la vía piramidal, que ya lo recuerda por neuroanatomía. La vía piramidal comienza en el área 4, que es la parte cortical. O sea, aquí se encuentran los cuerpos de las neuronas. Por eso usted que las neuronas son piramidales, porque tienen forma de pirámide. Vamos a graficar un poquito abajo. Aquí estaría el lóbulo temporal, que no tiene nada que ver por ahora. Se encuentra la parte cortical.
vamos aquí a la vía piramidal. La vía piramidal. Entonces, lo primero que va a tener la vía piramidal es un trayecto cortical. Luego, esta vía piramidal envía sus axones. Y usted, si se da cuenta, se forma como una especie de corona. Porque todos los axones dispersos se comienzan a unir, se forma una corona, se llama la corona radiada. ¿Ya? La corona radiada o región subcortical. Entonces, la vía piramidal tiene un trayecto cortical, luego tiene un trayecto subcortical, donde se va a formar la corona radiada. De ahí todos estos fascículos confluyen en uno solo, y cuando atraviesan por aquí, por donde se encuentran los núcleos basales, por eso es que en la profundidad de los hemisferios cerebrales se encuentran unos núcleos que se llaman núcleos basales, núcleos de la base, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, todo eso que usted ya recuerda por neuroanatomía. Entonces, cuando pasan por aquí, ahí existe una comunicación con varias fibras. Ahí no solo pasa la vía piramidal, pasa la vía parietal, la vía que viene que es súper y baja del tálamo. Todo ese poco de vías pasan a ese nivel cuando se encuentran cerca de los núcleos basales. Entonces, cuando la vía piramidal pasa por aquí, por donde están estos núcleos basales, se encuentra también el tálamo ahí. Este sector de aquí, cuando la vía piramidal pasa por los núcleos basales, el tálamo y todos esos lugares, a eso se llama la cápsula interna. La cápsula interna. Entonces, la cápsula interna es un sitio donde confluyen muchas fibras sensitivas, motoras, visuales, auditivas, una gran cantidad de fibras. Y entre ellas está obviamente la vía piramidal. La vía piramidal pasa también por la cápsula interna. Entonces, ahora la vía piramidal es un trayecto que se llama trayecto capsular. Pasa por aquí y luego de ahí ingresa al tronco encefálico. Entonces llega al tronco encefálico. Y usted sabe que el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, puente y bulbo. Eso usted ya lo conoce, ya sabe incluso por dónde va. Acuérdense que le en el mesencéfalo, pie peducular, por eso el síndrome de Weber. En el puente, por los rodetes protuberanciales. Ahí se produce el canal Bugler, por ejemplo. Y en el bulbo pasa por las pirámides vulvares. Se produce el vulvar anterior. Usted ya lo sabe, ya lo conoce, ya lo estudió. Cuando llega a la parte inferior del bulbo retrío, ¿qué sucede? Se decusa al otro lado. Entonces forma la gran decusación motora y se va al otro lado, ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal. Y ahí se acaba la vía piramidal. Entonces ese es el trayecto de la vía piramidal. Tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo, hasta que llega directamente a la médula espinal, pero ya decusado. Ahora, una vez que está en la médula espinal, esta es la médula espinal. Acuérdense usted que la médula espinal tiene una porción anterior y una porción posterior, normal como cualquier otro lugar. Por favor, Daniel, la próxima no se olvide el marcador. Entonces, una vez que la vía piramidal llega a la médula espinal ya decusado, llega aquí, al asta anterior de la médula espinal. Acuérdense usted que debe llegar aquí. Llega a la parte anterior de la médula espinal. Usted recuerda por neuroanatomía que en la profundidad de la médula espinal tenemos cordones, que es sustancia blanca, y tenemos asta, que es sustancia gris. Entonces llega aquí, la vía piramidal llega a este nivel, al asta anterior de la médula espinal. Aquí se encuentra con otra neurona, que es una neurona estrellada. Si la vía piramidal llega aquí y se encuentra con una neurona que tiene forma de estrella, se llama neurona estrellada. La vía piramidal se conecta con ella y este emite un axón. Y este axón se va a dirigir hacia el músculo, por ejemplo. Yo le digo a uno de ustedes levante el brazo. Entonces se activa el área 4,
cortical, subcortical, capsular, troncoencefálico, se decusa, se va sumando el espinal y usted responde, ¿ya? Pero la transmisión es súper rápida, ¿no? Eso es una respuesta inmediata. Yo digo levanta el brazo y eso no tarda casi nada. Por eso que aquí hablamos de milisegundos. Entonces viene una respuesta motora, hace una unión neuromuscular y se comunica con el músculo, por ejemplo el músculo de su brazo. Yo le dije que levante el brazo. ¿Okay? Y el músculo se contrae. El acto motor, como ya usted lo vio, el acto motor inicia aquí y luego se comunica con la neurona de acá. Como esta es la neurona que inicia el acto motor, como esta es la neurona donde comienza el acto motor, a esta neurona piramidal, la que forma la vía piramidal, se la llama primera motoneurona. O como ella está arriba de la de acá, también se le llama neurona motora superior. Entonces, la neurona que forma la vía piramidal, por ser la que inicia el acto motor, se la llama primera motoneurona o neurona motora superior. ¿Ya? Esta de aquí, la neurona estrellada, que está en el asta anterior de la médula espinal, como es la que sigue, la que le sigue la posta a la primera motoneurona, se la conoce como segunda motoneurona, o como está debajo de la primera, neurona motora inferior. Cualquiera de las dos terminologías. Primera motoneurona, la otra sería segunda motoneurona o neurona motora superior y la otra sería la neurona motora inferior. ¿Ya? Ahora, no todos los actos motores siguen este trayecto. O sea, si yo le digo a alguno de ustedes levante la pierna por X motivo, va a pasar esto. La corteza se va a activar, va a enviar la señal hacia la segunda motoneurona y esa segunda motoneurona va a responder con el músculo y levantando la pierna. Pero hay determinados actos motores que siguen un trayecto mucho más corto. Ya siguen un trayecto mucho más corto. ¿Cuáles son esos actos motores que siguen un trayecto corto? Los reflejos, el tono muscular y el trofismo. Son los tres movimientos, los tipos de movimientos que siguen, que no hacen un relevo tan alto como lo hacen en la corteza cerebral. Entonces, cuando yo voy a buscar reflejos, tono muscular o trofismo, qué sé yo, el reflejo rotuliar, voy a golpear el tendón rotuliar. Entonces yo aquí voy a tener el receptor. El receptor va a ser el tendón rotuliano y los receptores que están en el tendón de la rótula. Entonces ellos van a enviar una señal sensitiva. Esa señal sensitiva va a llegar hacia la parte posterior de la médula espinal, hacia el asta posterior de la médula espinal. Pero como estos tres de aquí no hacen relevo en la corteza cerebral, es decir, no envían la señal hacia la corteza cerebral, ellos pasan directamente hacia la zona anterior, estos tres. Entonces aquí existe una neurona internuclear, intercalar que los conecta y se comunica directamente con la segunda motoneurona para poder dar la respuesta. ¿Quién hace eso? El reflejo, el tono muscular y el trofismo. Si usted se puede dar cuenta, esto aquí forma un arco. Por eso esto se llama arco reflejo. El arco reflejo, cuando interviene la corteza, por ejemplo, yo cojo al joven y lo peñisco y él retira el brazo porque le duele por el acto, por el estímulo que le estoy provocando, el dolor y el movimiento sí sigue hacia la corteza. O sea, aquí estaría el estímulo doloroso, ascendería a la corteza cerebral envía la respuesta por medio de la vía piramidal, se conecta con la neurona estrellada y responde. Eso también es un arco reflejo porque sigue un circuito, un arco. Pero es un arco reflejo complejo porque interviene la corteza cerebral. Aquí hay un arco reflejo simple porque no interviene la corteza cerebral de manera directa. ¿Ya? ¿Quiénes hacen arco reflejo simple? Estos tres de aquí. ¿Ya? Ahora, entendiendo rápidamente la fisiología y la neuroanatomía de la relación que existe entre la primera y la segunda motoneurona, vamos a hablar de las lesiones. Si yo produzco una lesión
si yo daño a la segunda motoneurona, yo destruyo la segunda motoneurona, se forma un síndrome o lesión de segunda motoneurona o síndrome o lesión de neurona motor inferior, como usted lo quiera decir. ¿Ya? Se forma un síndrome de segunda motoneurona o síndrome o lesión de segunda motoneurona. Entonces, si se destruye la segunda motoneurona, no la segunda motoneurona, por la causa que sea, lo conversamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, la primera motoneurona no va a tener conexión con la segunda motoneurona, entonces eso va a provocar un defecto motor. ¿Ya? Eso va a provocar un defecto motor. Como aquí ya hay decusación, como aquí ya la decusación pasó, el defecto motor va a ser ipsilateral a la lesión. Ahora, ¿qué más pasa por la segunda motoneurona? Lo que aquí le había comentado, los reflejos, el tono muscular y el trofismo. Eso también pasa por esa segunda motoneurona. Entonces, aparte de que haya un defecto motor, estos tres van a estar disminuidos o abolidos. Es decir, el síndrome de segunda motoneurona, las características que tiene el paciente es primero, defecto motor, segundo, hipo o arreflexia, disminución o ausencia de los reflejos, tercero, hipo o atonía, disminución o ausencia del tono muscular, y por último, va a tener atrofia. Esta atrofia tiene unas características determinadas. Esta atrofia es por denervación, o sea, el nervio ya no llega hacia los músculos y por ende el trofismo está alterado. ¿Ya? Entonces es una atrofia por denervación. Y como ya lo habíamos conversado, todo lo que se lesiona es irreversible, irrecuperable, por eso es irreversible. Entonces en el síndrome de lesión de segunda motoneurona, las características son defecto motor, obviamente, hipoarreflexia, hipoatonía y atrofia por denervación, la cual es irreversible. ¿Verdad? Y ya vamos a hablar de las causas. Vamos primero hablando de lo normal. Anteneurona internuncial, porque los casan mucho. Ese es el síndrome de segunda motoneurona. Ahora, ¿qué pasa si se lesiona la primera motoneurona? Si se lesiona la primera motoneurona, entonces se va a provocar el síndrome de primera motoneurona. Característica, defecto motor. Lo mismo, ¿no? Defecto motor, que en este caso es contralateral. Pero ahora, mira, la primera motoneurona, si bien es cierto, no forma parte del arco reflejo simple que lleva reflejo, tono muscular y trofismo, pero él regula a la segunda motoneurona. ¿Ya? Él hace que la segunda motoneurona no se salte ni disminuya. Siempre yo pongo el ejemplo, es como que yo les doy a ustedes una tarea. Y en esa tarea yo estoy aquí sentado esperando que ustedes la cumplan. Entonces yo no estoy haciendo la tarea. Pero ¿qué yo estoy haciendo? Regulando que ustedes hagan la tarea de forma correcta. Si, por ejemplo, yo les doy la tarea, o mejor dicho, ustedes no vienen hoy, no quisieron venir por X motivo, ¿se va a hacer la tarea? No, no hay tarea, porque no hay quien la haga. Entonces ustedes son la segunda motoneurona y yo soy la primera motoneurona. Si no hay segunda motoneurona, todo lo que toque para hacerse no se va a dar. No va a haber función motor, eso siempre va a pasar, pero no va a haber reflejo, no va a haber tono muscular y no va a haber trofismo. ¿Ya? Pero en cambio la primera motoneurona es la que regula lo que hace la segunda. Entonces yo les puedo dejar una tarea y me voy. Y les digo, ya mañana la traigo. Entonces ustedes van a hacer la tarea como quieran. Ustedes no van a tener alguien que les regule lo que estén haciendo. Van a hacer la tarea un minuto y luego se ponen a conversar del partido. ¿Ya? Entonces van a hacer las cosas, la van a hacer, pero mal, a la maldita sea, como caiga, como salga, porque no tienen quien les regule y quien les diga cómo hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, cuando no está la primera motoneurona, el reflejo del tono muscular y el trofismo sí se va a dar, sí va a suceder porque la segunda motoneurona está viva, pero se va a hacer mal, se va a hacer exagerado, se va a hacer de una manera equivocada. Por eso, cuando hay lesión de primera motoneurona,
aparte del defecto motor, los reflejos están exaltados. Eso se llama hiperreflexia. Ahora, en la hiperreflexia, a veces la hiperreflexia es tan marcada que se provocan reflejos nuevos, llamados reflejos patológicos. Dentro de esos reflejos, por ejemplo, tenemos el reflejo de Babinski. Tenemos, si hay una lesión cervical, el reflejo de Hoffman. Y tenemos también la aparición de clonos. Todos esos son indicativos de hiperreflexia. Y todos esos son indicativos de lesión de primera motoneurona o lesión de la vía piramidal. Y eso es por hiperreflexia. Por eso algunos de ustedes van a leer en algunos exámenes físico-neurológicos. Por ejemplo, dicen reflejos. Si está cero, quiere decir que tiene areflexia, no tiene reflejos. Si usted ve una cruz, está en hiporreflexia. 2 cruces, normoreflexia. 3 cruces, hiperreflexia. 4 cruces, clonos. Entonces, el reflejo de Babinski, usted ya sabe muy bien, en la planta del pie, usted lo busca, hace, digamos que este es el pie, aquí está el dedo gordo, aquí está el resto de dedos. Usted hace una L de lateral a medial hacia el dedo gordo del pie, y a lo que termine en el dedo gordo del pie tiene que extenderse, ¿no? Se llama reflejo medio plantar extensor, que es el reflejo de Babinski. El reflejo de Hoffman es la representación del Babinski en las extremidades superiores. Generalmente sucede cuando las lesiones son cervicales, ¿no? Entonces, el reflejo de Hoffman es la representación del Babinski en las extremidades superiores. Usted coge la mano del paciente del dedo de en medio, el dedo malcriado, lo agarra de la falange proximal a la medial. Deja la mano caer, lo agarras desde el proximal al medial. Y el Hoffman es como que pellizcar el dedo, como que trata de atrapar el dedo y se le suelta. Entonces, ¿qué es lo patológico? Lo normal es lo que está haciendo el COVID, que es nada, pero lo patológico es que la mano se cierra. Cuando yo hago esto, la mano se cierra de manera marcada. A algunas personas se les cierra un poquito. ¿Ya? Cuando hace eso, se llama reflejo del Hoffman y es indicativo de lesión de la extremidad. ¿Ya? El clonus es un movimiento como un temblor que hace cuando yo mantengo la extremidad. Hay temblor de mano, temblor de pie, el clonus de mano, clonus de pie. ¿Ya? Pero todo eso indica lesión de primera motoneurona, síndrome de primera motoneurona. El tono muscular va a estar exaltado también, aumenta el tono muscular del paciente. Eso se llama hipertonía. Ahora, la hipertonía de forma general tiene 2 causas. En esta, lesión de la vía piramidal o de la primera motoneurona. Pero también puede haber hipertonía por lesión de la vía extrapiramidal, que es una vía motor involuntaria. Entonces yo tengo que diferenciar si la hipertonía de mi paciente es por lesión de la vía piramidal, como en este caso síndrome de primera motoneurona, o por lesión de la vía extrapiramidal. Cuando es por lesión de la vía piramidal, como en este caso, se llama espasticidad. Es decir, estos pacientes tienen espasticidad. ¿Ya? Cuando es una lesión por vía extrapiramidal, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, eso se llama rigidez. Entonces, la espasticidad y la rigidez, los dos son hipertonías. ¿Cuál es la diferencia? Que la espasticidad es característico del síndrome de primera motoneurona por lesión de la vía piramidal y la rigidez es de vía extrapiramidal. ¿Ya? Incluso si ustedes recuerdan semiología, la espasticidad se hace en hoja de navaja. Cuando usted intenta presionar o extender la extremidad, primero el paciente lo da una resistencia y luego se afloja un poquito. Esa es la característica de la espasticidad, en hoja de navaja. En cambio, la rigidez es en rueda dentada. Cuando usted intenta flexionar o extender la extremidad, usted siente como engranar, como que se engranaran 2 rueditas. Se llama en rueda dentada. ¿Ya? Entonces, lo que voy a ver en el síndrome de primera motoneurona es espasticidad. ¿Ya? Y por último, el trofismo. ¿Cómo va a estar el trofismo en estos pacientes? ¿Cómo va a estar el trofismo en el síndrome de primera motoneurona? ¿Exaltado o disminuido? Tienen que primero entender el concepto. ¿Qué es el trofismo? El trofismo es la salud que tienen los músculos, huesos y articulaciones. Por ejemplo, en los pies diabéticos es un signo de atrofia. Los diabéticos que hacen disminución del volumen de las extremidades. Las personas que no deambulan de manera correcta, que hacen disminución del volumen de las extremidades, son signos de atrofia. Los fisiculturistas que aumentan su masa muscular son signos de hipertrofia.
Entonces, un paciente que tiene un síndrome de primera motoneurona es un paciente que generalmente está postrado. Por ende, no va a tener un buen trofismo. Pero su trofismo, ¿por qué es? Porque no usan la extremidad, porque están postrados en cama. Entonces, a diferencia de esta atrofia, que es por denervación irreversible, la atrofia de acá es por desuso, porque no utiliza la extremidad. Es decir, que cuando la utilice debe mejorar, es decir, que es reversible. Entonces, salvo el defecto motor, existen diferencias entre el síndrome de primera y el síndrome de segunda motoneurona. En el síndrome de primera motoneurona hay hipoarreflexia, perdón, en el de segunda. En el de primera hay hiperreflexia. En el de segunda hay hipoatonía. En el otro, en cambio, hay hipertonía, espasticidad. Y en los dos hay atrofia, pero aquí es por denervación y allá es por desuso. ¿Okay? Pues son las características que tiene el síndrome de primera y el síndrome de segunda motoneurona. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo depende del lugar de la sesión. Son las 8:09. A las 8:20 después un receso de 10 minutos y 8:20.